Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, en mi condición de directora de uno de los proyectos de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, toca hoy darles la bienvenida a todos y todas a una jornada que denominamos el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, tecnologías de reproducción asistida y perspectiva de género. Cada 2 años en toda la Universidad de Buenos Aires se convocan estos proyectos y los investigadores e investigadoras decidimos abrirnos a la comunidad y aportar ciertos conocimientos que todavía están siendo investigados en relación a esta temática. Nos es grato entonces iniciar esta actividad que denominamos webinar. Voy a hacer la presentación de las intérpretes, las señoritas Natalia Patrazo y Jazmín Nicastro, que son intérpretes de lengua de señas argentinas, y por qué pedimos a todos y todas que apaguen las cámaras, a los efectos que las personas sordas que no saben leer los labios puedan tener la imagen centrada únicamente en el expositor correspondiente o la expositora y las personas, nuestras intérpretes de señas. Por eso, durante toda la reunión, todos vamos a mantener las cámaras apagadas. Y no demorar más el tiempo, le doy uso de la palabra a Luciano Varela, que es nuestro coordinador de este webinar, que va a presentar a nuestro principal disertante. Estamos en acción entonces. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Muy buenas tardes a todo el público presente. Reitero básicamente lo que acaba de mencionar la doctora Curiel, en cuanto que contamos con intérpretes en lengua de señas en el evento de hoy, Natalia Patrazo y Jamín Castro, que nos acompañan. Y en relación a esto, reiteramos, por favor, la solicitud de mantener las cámaras apagadas todas aquellas personas que no estén exponiendo en este momento, ¿sí? Así, las personas sordas que se encuentran en el día de hoy, muchas de ellas que no leen los labios, pueden justamente identificar a las intérpretes y podemos hacer de este evento lo más inclusivo posible, ¿sí? Al mismo tiempo, también mencionarle que las intérpretes van a rotar entre ellas, ¿sí? Entre 20 y 30 minutos van a rotar entre sí, por lo tanto, les solicitamos también a quienes estén exponiendo en ese momento que por favor esperen, aguarden a que se realice efectivamente la rotación entre ellas para que nadie se pierda ninguna parte del evento. Dicho esto, vamos a pasar entonces a presentar a nuestro expositor principal, ¿sí? El doctor Juan Antonio Seda, quien es abogado por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho de Familia, es magíster en Política y Gestión de la Educación Superior y doctor en Derecho. Asimismo, el doctor Seda también es director de la carrera de especialización en discapacidad y derechos por la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto, esta es una pequeña parte de la larga trayectoria del doctor Seda, pero por cuestiones de tiempo lo resumimos de esta manera. El doctor Seda va a disertar sobre el tópico familia y apoyos para las personas con discapacidad mental e intelectual. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, Luciano. Quisiera agradecer muy especialmente primero al Instituto Gioja y también muy especialmente a la doctora Alicia Curiel por la iniciativa de organizar primero este proyecto de investigación de CIT y después también este encuentro. Yo puedo empezar a contarles cómo fue mi acercamiento a este tema específico en materia de discapacidad. No la investigación en discapacidad, sino dentro de la investigación en discapacidad, por qué me empezó a llamar la atención el ejercicio de la sexualidad y en este caso yo lo asocio con la maternidad en el caso de la discapacidad mental e intelectual, no porque sean... que no haya posibilidad de desmembración, al contrario, creo que sí pueden separarse, deben separarse,
pero no es sencillo, y sobre todo no es sencillo eh, desmembrar el ejercicio de estos derechos de los apoyos que brindan las familias. Por eso un poco el título de la exposición fue Familia y Apoyo, porque estamos aquí ante una situación en la cual el Estado no puede prescindir de las familias. El Estado no alcanza. Las leyes nacionales, las recomendaciones internacionales pueden ser elementos valiosos, sugerencias interesantes, pero nada de lo que se pueda avanzar en esto va a ser por documentos internacionales, ni por normas, ni por insistencia en normas, sino por un trabajo a largo plazo y de mucho consenso, de mucho diálogo con las familias de las personas con discapacidad intelectual. El primer punto es contarles entonces de qué hablamos cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual eh, implica una carencia de funcionalidad en cuanto a determinadas habilidades sociales. No voy a dar acá la definición porque hay varias, pero básicamente la discapacidad intelectual existe y los apoyos que se necesitan surgen justamente porque no deberíamos banalizar ni relativizar las dificultades individuales que tienen las personas con discapacidad intelectual. Eh, el, el, contenido de esta exposición surge básicamente de un artículo que está inédito, pero va a salir publicado ahora a la brevedad, que me lo pidió justamente la carrera de especialización en Derecho de Familia de la facultad, así que va a estar en el boletín de esa especialización, imagino que en la página web de la facultad, o sea que va a ser de acceso libre, y el título que le puse a este texto es Sexualidad y personas con discapacidad intelectual. Es breve porque me pidieron que el título no tenga más de 6 palabras, así que hice lo más resumido posible. Análisis en contexto de una ley sobre prácticas anticonceptivas. Entonces les decía que cómo me interesó el tema, cómo empecé con este tema. Bueno, fue allá por el año 2005. En el 2005 empecé a hacer una investigación antropológica en el marco de lo que en ese momento era mi tesis de antropología social, en la UBA también. La licenciatura en antropología social requiere de una tesis, lo cual implica hacer un trabajo de campo, o sea, una investigación etnográfica, elegir un tema, elegir un referente empírico y hacer las tareas que hacen los antropólogos, que hacemos los antropólogos, que es investigar, hacer observación participante, conversar con la gente, tomar entrevistas. Este es el resultado de aquella tesis, es un libro que se llama Discapacidad Intelectual y Reclusión, una mirada antropológica sobre la colonia Montes de Oca. Así que tuve la suerte de encontrarme con el tema. Hoy una mamá me decía que su hija, la puso en el tema y la cautivó en el tema. Y yo creo que cualquiera que tome contacto con estas cuestiones queda cautivado. Cautivado en un sentido no solamente de fascinación por el tema, sino de compromiso con los valores que están en juego. Les voy a contar brevemente por qué, si mi tema de investigación era otro, terminé interesado por eh, la situación de las madres con discapacidad intelectual. Tengan en cuenta que la colonia Montes de Oca, para los que no conocen, es una institución estatal dependiente de la Nación, que está ubicada en la provincia de Buenos Aires, a 80 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, muy cerca de la ciudad de Luján, y que tiene personas internadas, en ese momento más, ahora se redujo, hay un intento de evitar esta clase de instituciones tan grandes, pero en ese momento tenía alrededor, cerca de 1000 personas viviendo allí, pabellones de hombres y pabellones de mujeres. El trabajo mío de investigación estaba focalizado el referente empírico estaba focalizado en un pabellón de varones. Sin embargo, en 3 años que duró mi trabajo de campo,
me tomé mi tiempo, que iba semanalmente y conversaba y observaba y tomaba notas en una de esas charlas, conversando con un grupo de mujeres internadas en ese lugar. Me dijeron, y no una, sino más de una, me hablaban de sus hijos. Y yo les preguntaba, ¿y dónde está? Había una chica, no me olvido más, no me acuerdo, no sé si supe alguna vez el nombre, le decían Camerún. Camerún me decía, sí, yo tuve un hijo. Y yo le preguntaba, ¿y dónde está tu hijo? No, no, se lo llevaron. Digo, ¿cómo se lo llevaron? Sí, 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 viene el, no sé qué profesional, había como un trámite muy sumario y ella casi que no lo veía. Bueno, por supuesto que consultando con trabajadoras sociales del lugar me decían que en algunos casos podía haber hijos nacidos, pero en muchos otros casos ellos planteaban que había mucho de imaginación. Yo no sé si era cierto el caso que me contó Camerún o no, pero sí, sí es cierto que había personas que nacían en ese lugar y sí es cierto, y después lo pude eh, evaluar y confirmar a través de la jurisprudencia que empecé a recopilar durante estos años, que hay muchos casos de mujeres con discapacidad intelectual que tienen hijos y que en muchos casos eran dados, digo eran porque creo que ha cambiado un poco por lo menos la modalidad, son dados en muchos casos en adopción. Eran dados en su momento con mayor facilidad. En el año 2009 encontré un fallo de la Ciudad Azul donde el defensor oficial, creo que de una manera muy valiosa, muy interesante, planteaba que teniendo la situación de una mujer con discapacidad intelectual que no podía eh, llevar adelante los cuidados parentales, en esa época, teníamos todavía el antiguo Código Civil, no se hablaba de tanto de este término, cuidados parentales, pero una persona que no podía cuidarse a sí misma no podía cuidar a un niño, entonces era entendible la declaración de adoptabilidad de ese niño recién nacido, pero este defensor oficial lo que pedía era que se mantuviera el contacto con la madre, la comunicación permanente. Bueno, de esta clase de fallos he visto varios durante mucho tiempo y siempre me he preguntado por qué no se daba la adopción simple. Este no es un tema solamente de la Argentina. En el año 2010, 2011 creo, se produjo un hecho, un poquito más adelante, 2012 creo que fue, se produjo un hecho en la ciudad de Londres donde una mujer, en este caso no con discapacidad intelectual, una azafata, tiene una crisis producto de que no estaba tomando su medicación psiquiátrica y no estaba tomando su medicación psiquiátrica justamente como producto de su embarazo, se descompensa, tiene a su hijo en Londres, le aplican la ley de salud mental inglesa y, y ese niño es dado en adopción, casi sin intervención de la madre. Evidentemente estamos ante un tema complejo, está muy bien tratado, yo lo digo siempre a los alumnos en los cursos, el tema está muy bien tratado en una película, sobre todo en un filme del año, creo que es del año 91, protagonizado por el actor Sean Penn, que se llama Mi nombre es Sam, en inglés I Am Sam. Y en ese filme, este hombre es una persona con discapacidad intelectual y él tiene un deseo de continuar con la crianza de su hija, que está protagonizada por una nena pequeñita, la actriz es Dakota Fanning, y es conmovedor el esfuerzo que hace tanto el padre como su abogado, como su abogada, por mantener los cuidados parentales, mantener la convivencia con su hija. Claro, hay una realidad también, que es la posibilidad y las habilidades cognitivas y la realidad. A veces los mejores deseos chocan con la realidad. No les voy a adelantar cómo avanza la película, pero en algún momento uno se enfrenta con la realidad y una persona que no puede llevar adelante los cuidados sobre sí misma, tampoco puede, mucho menos, cuidar a un niño. En algún fallo, algunos funcionarios
en Argentina han planteado, bueno, que haya apoyos, entonces que se contrate a alguien para cuidar al niño. Por supuesto que está muy bien. Hay un problema también ahí que tiene que ver con la factibilidad y las posibilidades de, bueno, quién financia eso. Dicen, bueno, lo paga el Estado. Ya sabemos cómo funciona el Estado en Argentina, pero aún en el caso de que hipotéticamente funcionara bien, el problema que aparece ahí es el de la sustitución. Si tenemos que contratar a alguien para que haga todas las labores básicas que hace una madre, un padre, eh, no tiene sentido sostener esa relación porque muchas veces estamos frente a la expectativa de alguien que termine siendo un cuidador o cuidadora de una madre o de un padre y también del niño. Entonces ahí no hay un ejercicio del rol parental. Por supuesto que el rol parental puede ejercerse de muchas maneras y hay que ver la intensidad de los apoyos. El otro día en un posgrado en otra universidad, una colega con mucha experiencia también en el ejercicio, en la función judicial, me decía, bueno, pero cada caso es distinto, por supuesto. Esa es la premisa de la que tenemos que partir. Cada caso es distinto. Eh, Ahora, ¿qué pasa entonces si el ejercicio de la sexualidad va a ir asociado en todos los casos con eh, la, el subsiguiente embarazo y el nacimiento de un hijo? Bueno, ahí estamos ante un problema y yo creo que ese es el gran desafío de este proyecto de investigación. ¿Cómo desarrollar alternativas para que legalmente puedan existir sistemas de control de la natalidad, control no solamente de la natalidad, sino control de cuidado y prevención de enfermedades de transmisión sexual, y sobre todo también para que las relaciones sean consentidas? ¿Cómo compatibilizarlo con lo que plantea el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es compatibilizar el proyecto de vida, la planificación familiar, la idea de desear y poder tener hijos en la medida que pueda uno desarrollar esos cuidados? ¿Cómo compatibilizarlo con las posibilidades fácticas de cada persona? Bueno, por supuesto que no es sencillo porque a su vez y acá viene una cuestión técnica compleja, que es el avance que van teniendo los sistemas de anticonceptivos. Eh, en algunos casos se ha limitado mucho las intervenciones quirúrgicas que imponen una intervención que sea irremediable, que sea irreversible. Por ejemplo, la ligadura de trompas. Porque se ha planteado que esto podría significar de alguna manera una especie de castigo contra la persona al privarla de poder tener hijos, o sea, un modo de esterilización forzada, lo cual, planteado así, por supuesto que suena horrible y eso es ilegal en la medida en que no haya un cierto consentimiento. Ahora bien, volvamos al criterio y el principio de realidad. Los familiares de personas con discapacidad intelectual, cuando hay familia continente, no siempre la hay, eh, lo que también dicen es, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos para garantizar la libertad sexual de un adulto con discapacidad intelectual que le cuesta encontrar determinadas adecuaciones en el funcionamiento en la vida social? ¿Cómo hacemos para evitar estos embarazos, sabiendo que después nosotros, y esto lo dicen muchos padres y madres, no, vamos a ser a padres al cuidado de nuestra hija, por ejemplo, y abuelos al cuidado de nuestros nietos, porque nuestra hija no está en condiciones de cuidarlos? Entonces, ahí es donde aparecen las familias y donde es muy, muy necesaria eh, el diálogo y la concientización. Y yo me gustaría sobre todo desmitificar, la palabra desmitificar es un poco algo que uso mucho en el artículo que les estoy proponiendo, desmitificar la idea de que los padres y madres no quieren que sus hijos tengan relaciones sexuales porque los infantilizan. El otro día, hace una semana, una mamá de un joven adulto,
joven adulto con discapacidad intelectual, en realidad con un trastorno del espectro autista, me planteaba que su hijo le está pidiendo tener relaciones o tener un acercamiento con su forma de comunicación, con sus particularidades en el lenguaje, con sus limitaciones, pero es indudable lo que le está transmitiendo este hijo a la madre, que quiere tener un acercamiento y que quiere tener casi una vida en común con su novia, que es una joven también con una discapacidad intelectual más severa que el trastorno del espectro autista o la condición del espectro autista que tiene este joven. Y la madre quiere llevarlo adelante, no es que lo quiere, no quiere limitar esto, pero tiene que ponerse de acuerdo con la otra familia, tienen que encontrar la manera de desarrollar no solamente los encuentros en la intimidad, sino también las eventuales posibilidades de llevar adelante el día de mañana algún tipo de unión un poco más formalizada, que pueda ser una convivencia o pueda ser eventualmente, ¿por qué no?, un matrimonio. En este punto, el Código Civil argentino, en su reforma, incorporó una variante bien interesante, que es la de la dispensa judicial. Ustedes saben, los que son docentes, bueno, que hablo generalmente a docentes de familia, de derecho de familia, el artículo 403 de nuestro Código Civil y Comercial plantea los impedimentos, que es, para los que no son abogados, impedimentos son las prohibiciones, con quien uno no puede casarse. Entonces, está el inciso G de este artículo 403, plantea el impedimento por falta permanente o transitoria de salud mental. Entonces, claro, acá hay un problema primero en la terminología. Ustedes van a decir, ¿cómo dice salud mental? Y no dice, bueno, hay que interpretarlo en contexto. El Código Civil y Comercial tuvo una maravillosa prensa y en algunas cosas era verdad y en otras cosas no era tan verdad. Entonces es un texto que dice que está adecuado al sistema internacional de derechos humanos, pero en discapacidad por lo menos no lo está. No nombra, casi no nombra el término persona con discapacidad. Las dos veces que lo nombra lo hace mal, porque lo nombra en el artículo 48 y en el 2448, y en ambos casos da su propia definición de discapacidad, que difiere de la definición que tomamos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así que da la impresión de que no tomaron en cuenta las prescripciones de este tratado, que entiendo que es un tratado un poco genérico y que hay que interpretarlo y que no es sencillo, pero se debió tomar esa definición. De la misma manera que creo que en todo el campo, en donde trata las cuestiones de la restricción de la capacidad de ejercicio, debió mencionarse el término persona con discapacidad mental e intelectual y debieron quizá tomarse en cuenta otras precauciones. No es que no hubo cambios, sí hubo algunos cambios, creo que en general positivos, pero no se usa el término persona con discapacidad mental e intelectual, y en los fundamentos del proyecto, en la exposición de motivos, se plantea que no se desarrolló que no se profundizó en ese campo porque eso ya estaba tratado por leyes especiales, refiriendo como leyes especiales a la 26.657, conocida como Ley de Salud Mental. Ahí hay un evidente error. Primero porque la Ley de Salud Mental es una ley, casi les diría, específica sobre internaciones. Si bien toca algunos otros temas, es una ley sobre internaciones y refiere específicamente a la discapacidad mental, a los padecimientos psiquiátricos y a las adicciones. No habla de discapacidad intelectual. Y la Convención la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sí distingue entre discapacidad mental e intelectual, independientemente del análisis sobre las características y el diagnóstico, que uno podría decir que detrás de cada discapacidad intelectual podría haber una patología mental. Lo cierto es que discapacidad mental e intelectual para la Convención son cosas distintas, y en la práctica, cuando uno trata, como he tratado yo en la colonia y después muchos años con el ejercicio de la profesión y con padres y con instituciones, no es lo mismo el tratamiento y el vínculo de una persona con discapacidad mental que intelectual.
tengan en cuenta siempre la premisa esta de la que partimos, en que cada persona es distinta, cada ser humano es distinto. No hay motivo para no incluir en esto a las personas con discapacidad. Cada persona con discapacidad mental o intelectual es distinta entre sí, inclusive a veces con el mismo diagnóstico. No es una cuestión de diagnóstico esto. Volviendo entonces al Código Civil y Comercial y el matrimonio. Nuestro Código Civil y Comercial lo resuelve relativamente bien esto a través de la dispensa. ¿Por qué? Porque es un impedimento la falta de salud mental para poder casarse, pero el artículo 405 brinda la solución. Dice, en los casos de ese impedimento, el juez podrá convocarse, podrá hacer un pequeño procedimiento muy sumario con un dictamen interdisciplinario en el cual lo que se va a analizar es si los contrayentes tienen comprensión relativa de qué trata el matrimonio. Me parece que es un acierto porque el tipo de discernimiento que se requiere para un matrimonio no es el mismo tipo de discernimiento para otro acto jurídico. Lo que tiene que saber una persona al casarse, si quiere a la otra persona, si está dispuesto a desarrollar una vida en común, creo que eso se puede explicar. Ahora, también hay que saber que no todas las personas van a tener posibilidad de comprensión, ni siquiera de eso, porque hay personas con discapacidad intelectual moderada o severa, que inclusive no llegan al lenguaje, y que eso no significa que no tengan deseos sexuales. La cuestión es cómo tramitarlo institucionalmente a través del matrimonio. No siempre va a ser posible. Entonces creo que son cosas distintas. El derecho al ejercicio pleno de la sexualidad que el derecho a celebrar matrimonio como acto jurídico con reconocimiento estatal y que incluye una serie de deberes, derechos y obligaciones. Bueno, entonces el derecho a la sexualidad, por supuesto que también está asociado al derecho a un tipo de tratamiento en cuanto a intervenciones quirúrgicas anticonceptivas que comprendan los mismos derechos que tiene el resto de la población. La Argentina, en este punto, tiene una ley que es del año 2006, que es la ley 26.130. Esta ley garantiza la posibilidad de acceder a un tratamiento quirúrgico anticonceptivo, al cual pueden acceder todas las personas mayores, y en aquel momento se planteaba que toda persona mayor que fuera capaz. La persona que tuviera restringida su capacidad para acceder a este tratamiento tenía que concurrir con su representante y con autorización judicial. No parece tampoco realmente un requisito tan difícil de cumplir, pero bueno, el legislador tomó nota de ciertos reclamos de asociaciones y un discurso más militante, más radicalizado, que plantea que no debe intervenir la justicia en estos casos. Entonces la ley 27.665 modifica sobre todo el artículo 3 y plantea que en los casos de esos procedimientos para las intervenciones quirúrgicas que deriven en métodos anticonceptivos, no va a hacer falta ninguna autorización judicial. Y lo único que hace falta es que la persona preste su consentimiento informado. Y aquí aparece justamente un poco el tema en el que baso este artículo del que les estoy hablando. Estamos rodeados de equívocos o estamos sumergidos en equívocos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de consentimiento informado? Consentimiento informado es un término técnico jurídico. En realidad es un agregado, el concepto es de consentimiento, que es la expresión de la voluntad, es un término técnico jurídico. Se le agregó la palabra informada desde la bioética para decir, bueno, cuando una persona presta su consentimiento, antes de prestarlo hay que explicarle bien de qué trata la situación. Bueno, o sea que es un agregado, es un énfasis de consentimiento informado. Pero implica que la persona tenga voluntad y que la persona pueda celebrar un acto voluntario. Y un acto voluntario para el derecho civil es un acto celebrado con 3 elementos que son discernimiento, intención y libertad. Me voy a detener un segundo en qué es el discernimiento. El discernimiento es la posibilidad de comprender las consecuencias de un acto. Uno antes de comprar
algo, o vender, o casarse, o dictar testamento, o reconocer un hijo, necesita... ¿Están haciendo el cambio de intérprete? Hago la pausa. La persona necesita conocer cuáles son las consecuencias de expresar su consentimiento. Pero para expresar la voluntad hay que tener discernimiento. Las personas con discapacidad intelectual no suelen tener discernimiento. Para asegurarnos que tenga discernimiento, lo que se hacen es esta clase de procesos, como el que les expliqué, o de controles, o de, como dice la convención, salvaguardias, apoyos y salvaguardas, para ver que la persona no sea abusada en su buena fe, que no haya ninguna clase de maniobra de mala fe que resulte en detrimento de los intereses o de la persona que está brindando su consentimiento. Por supuesto que es complejo este tema, y en España, por ejemplo, justamente a pedido de las asociaciones, porque esto refiere a movimientos globales, están diciendo, bueno, pero no restringamos la capacidad, porque si restringimos la capacidad, estamos quitándole la personalidad jurídica. Y yo creo que esto también parte de un equívoco. La personalidad jurídica no se puede quitar nunca, es inalienable, es un atributo de la personalidad. Donde hay ser humano hay personalidad jurídica y hay capacidad jurídica. Lo que se limita es la capacidad de ejercicio. ¿Pero por qué se limita? Porque si esa persona celebra un acto sin discernimiento, intención y libertad, o sea, presta sin tener los elementos para el acto voluntario, para el acto jurídico, ese acto jurídico va a ser nulo. De allí que haga falta un vínculo mayor entre estos reclamos, un poco a veces planteados de manera épica, con una retórica emancipatoria, y que a veces recurre a exageraciones, la hipérbole es un recurso retórico, que es la exageración. Entonces, una gente dice, no, basta de muertes civiles. No hay muerte civil. Puede haber, sí, sin duda, familias que ejercen un control tiránico, una sobreprotección tiránica, por supuesto, pero no creo que sean la mayoría, y creo que ese discurso tan ideologizado y tan radicalizado muchas veces lleva a poner las cosas en términos de blanco o negro, tal como surge de esa especie de relato mítico del discurso de los modelos, ¿no? de entender este mundo entre los buenos y los malos. El modelo bueno, que ahora es el modelo social, versus el modelo médico. Yo no escucho a nadie nunca reivindicar el modelo médico. Entonces me da la sensación de que estamos frente a una falacia, la falacia del hombre de paja, de decir, o es esto, o es que las personas con discapacidad mental e intelectual no son personas, no son seres humanos, no son sujetos de derecho. Y creo que esa exageración puede servir a fines didácticos, pero termina siendo controversial cuando uno analiza con más sutileza, con más sofisticación. Yo desde hace varios años intento en el campo de la discapacidad producir estudios más sofisticados que tomen en cuenta herramientas técnicas del derecho, de las ciencias sociales, y que no sean necesariamente rehén del discurso de la militancia de las organizaciones o de muchas veces los organismos internacionales de derechos humanos, incluso la propia convención. Toma este discurso militante y está muy bien, pero ahí hace falta un diálogo entre ese discurso militante y un discurso técnico para encontrar realmente explicaciones que vayan más allá de la simplificación. O sea, creer que hay un complot para que las personas con discapacidad intelectual no puedan ser sujetos de derecho es demasiado sencillo, y sobre todo porque trae una consecuencia muy negativa, que es la de creer que todo se supera poniendo voluntad política. Todo se resuelve con leyes, y no todo se resuelve con leyes. Hay cuestiones que requieren de apoyo, de salvaguardas, de aprendizajes y también de límites en algunos casos, y ahí es donde muchas veces encontramos que este discurso tan radicalizado y tan politizado
al cual no adhiero, pero dialogo o intento dialogar, no es tan sencillo porque a veces las asociaciones, no todas, la gran mayoría no, pero me ha pasado alguna vez que al escuchar esto, que alguien le dice esto, dice, no, tal persona no puede hablar, entonces intentan cancelar. Yo no creo que sea la solución de nada cancelar, mucho menos en el ámbito intelectual, en el ámbito académico, donde tenemos que tratar de plantear las cosas con su debida complejidad y no necesariamente alinearnos entre un blanco y un negro. Me da la impresión de que acá hay un enorme campo por recorrer donde las familias tienen mucho para decir y donde hay que ser muy cuidadoso entre las concepciones en estos dos extremos, ¿no? Del pronatalismo a como dé lugar o libertad sexual esterilizando a como dé lugar. Me parece que dentro de esos dos extremos hay muchísimas situaciones, creo que la gran mayoría, el 95% de las situaciones están en esa zona gris, y ahí es donde creo que vale la pena analizar y desarrollar, y ahí es donde intenté, en este artículo que les comento, llevar el debate, sobre todo para, muchas veces mucha gente no conoce qué es la discapacidad intelectual o discapacidad mental y creen que la discapacidad se produce porque hay una norma que declara a las personas con discapacidad. No es así. La discapacidad intelectual existe, tiene consecuencias, implica una serie de limitaciones, y sin entender esas limitaciones es prácticamente imposible brindar soluciones concretas. Por eso insisto con esto de desinfantilizar el campo del debate en la materia de discapacidad, entendiendo que es muy difícil, sobre todo para quienes asumen un compromiso militante o político, o inclusive también por cuestiones afectivas. Lo emocional juega mucho cuando uno es padre, madre, hermano, trata de encontrar las soluciones. Disculpe la interrupción. Estamos sobre la hora, un minuto más, sí, para el cierre, por favor. Disculpe la interrupción. Sí, Gracias. bueno, les agradezco nuevamente y quedo a disposición si alguien quiere enviar que le envíe ese texto. Tuve, perdón, que lo que pasa es que me dijeron 25 minutos y van 20. Bueno, les mando un gran saludo y gracias nuevamente a todos. Aquí me pregunta cómo pueden acceder al texto. El texto yo les voy a dar acá en el chat, claro, los que están viendo por YouTube no lo van a ver, pero les voy a dar una dirección de email que es discapacidadderechos.uva@gmail.com. Y bueno, a los que estén interesados también en el tema de las familias y las medidas en el largo plazo, los invito también para el viernes a través de este mismo foro del Instituto Gioja al tercer encuentro de las jornadas Cuando no estemos, que desarrollado por otro proyecto de investigación, UBACIT en este caso, se llama Discapacidad y Derechos Sucesorios, y donde también vamos a invitar a familiares a contar la experiencia. Muchas gracias y espero que les haya resultado de utilidad. Muchas gracias, doctor. A continuación, aquellas interesadas que quieran realizar alguna pregunta, ¿sí? O comentario para la exposición del doctor Seda, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, vamos a limitarlo a dos, ¿sí? Dos preguntas. Si hay alguien que quiera realizarlo, puede activar su micrófono y consultar en este momento. Hola. ¿Sí? Hola, ¿se escucha? Paula, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, perdón. Adelante. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Gracias por el espacio, la verdad que está muy interesante la disertación. Quería consultar tal vez puntualmente si tal vez en alguna legislación del derecho comparado o incluso en nuestro país se trataba puntualmente la sexualidad de las personas con discapacidad, también desde el punto de vista más allá de los vínculos socioafectivos, como puede ser un matrimonio, una unión convivencial, desde la cuestión de la recreación, del disfrute, del placer, o si todavía no hemos llegado
a tal vez pensar la sexualidad de las personas con discapacidad desde esa visión. No sé si me explico bien, pero es un poco a esa cuestión la pregunta la que me daba un poco de duda. Sí, sí, totalmente, Paula. Bueno, si uno quisiera buscar la legislación, eh, uno a veces escucha que no hay legislación sobre el tema. Yo los remitiría a todos al artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que las acciones privadas de los hombres que no perjudiquen a un tercero o que no vayan contra la ley, están exentas de la autoridad de los magistrados. Por lo tanto, se trata de una actividad sexual íntima que es lícita. Por lo tanto, creo que ahí yo sería muy cuidadoso en las legislaciones y creo que cuanto menos legislación haya en esta materia, mucho mejor. Por supuesto que me imagino que va a ser minoritaria esta tesitura, pero porque a veces se confunde el legislar sobre un tema con aportar recursos para promover, estatales, para promover aprendizajes o apoyos. Eso es otra cosa distinta, inclusive no hace falta una ley para esos recursos. Por lo pronto, no me quiero extender porque estamos sobre el tiempo, pero yo lo que planteo es que muy importante ahí ser cuidadosos en en no excedernos en la legislación. Por favor, reiteramos que se apaguen los micrófonos de la gente que no está exponiendo. ¿Finalizó, doctor, con su respuesta? Disculpe. Sí, porque mira, lo quiero hacer breve porque no quiero pasarme del tiempo y ya son 18:50. De acuerdo. Si alguien más tiene pensado realizar alguna pregunta, la segunda pregunta puede realizarla, activando su micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Adelante. Buenas tardes, soy Estela Caniza de Páez. Buenas tardes, doctor Seda. Gracias por su intervención. Tengo una duda. Por mucho tiempo se dijo si las personas con discapacidad intelectual eran titulares de una pensión no contributiva y se casaban y los dos tenían pensión no contributiva, o uno de los dos perdía la pensión o eso quedaba a criterio de alguien, pero casarse implicaba la pérdida de la pensión. ¿Esto sigue siendo así? Bueno, primero saludarte, Estela, y decirle a los que no la conocen, Estela Caniza de Páez es una de las grandes referentes y maestras de la discapacidad, especialista en educación, y bueno, nos conocemos hace años, así que aprovecho para saludarte, Estela. Gracias. El tema de la pensión y la incompatibilidad lleva la misma lógica que la incompatibilidad entre la pensión y un empleo registrado. Es la existencia de otra fuente distinta de mantenimiento. Tengan en cuenta que la pensión no contributiva, que en realidad estamos usando una norma de la década del 40 para darle, a través de una adaptación de un decreto interpretativo de la década del 90, para brindar a las personas con discapacidad en general, acá no es solo discapacidad mental o intelectual, para darles una prestación para que tengan un ingreso. Esa prestación, esa pensión no contributiva es baja, pero tiene también como ventaja que a través de esa pensión no contributiva se accede a las prestaciones que brinda el programa Incluir Salud, lo que antes llamaba el PROFE. Ahora se ha provincializado, entonces, si bien depende, hay un programa federal, lo administra cada provincia, pero se llama Programa Incluir Salud. El criterio sigue siendo el mismo y por ahora sigue siendo lo mismo. Ahí no es un problema, Estela, de interpretación de derechos, sino de recursos. Es un problema de recursos. Y acá hay un tema que lo conocés bien, y es que a veces se mezcla la palabra derechos con la palabra recursos. Entonces, muy típico
discurso político. Viene el político y dice, ¿por qué ampliamos derechos? No, no ampliamos derechos. Lo que hicieron fue brindar más recursos para que haya más posibilidades. Brindar recursos tiene que ver con una cuestión estatal. Estamos demasiado acostumbrados a que el Estado brinde todo en Argentina y así estamos en una crisis hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hay cosas que sí o sí las va a tener que seguir brindando el Estado. Yo abogo, por supuesto, por una limitación de los gastos de los sueldos de los legisladores, de la cantidad de asesores, de la cantidad de empleados. Pues hay muchísimas cosas donde recortar en el Estado. Donde no se puede recortar es en discapacidad, porque la persona que recibe esas prestaciones muchas veces es lo único que tiene. Por lo tanto, desde hace años, como bien señala Estela, se está intentando hacer que no sea incompatible, por ejemplo, tener un trabajo con la pensión no contributiva. El fundamento del matrimonio es el mismo porque se supone que la persona, cuando uno se casa, hay una obligación alimentaria por parte del cónyuge. Ahora, podría perfectamente mantenerse las dos prestaciones. Yo no soy previsionalista, tengo una ayudante en mi curso en el práctico profesional y en el posgrado, que es Andrea Pasodomo, y bueno, y hay muchos otros previsionalistas que son expertos en el tema, pero entiendo que perfectamente si uno demostrara que ninguno de los dos integrantes de ese matrimonio tienen ingresos, eventualmente uno podría tratar de pedirlo, pero el fundamento de quitar la pensión no contributiva es que una vez que la persona se casa, quien está obligado a sostenerlo económicamente y asistirlo es su cónyuge. Perdón que me extendí en esta contestación, pero tenía que explicar un poco toda la cuestión de la pensión no contributiva, que es un sistema complejo. Y la salud Muchas gracias. Es un tema más para seguir pensando, trabajando y modificando la calidad de vida en su mejoría de las personas con discapacidad en general y con discapacidad intelectual en particular. Gracias, doctor Seda. Gracias a vos, Estela, gracias, Luciano, gracias, Alicia. Los saludo Perdón, a todos. pido disculpas. Tengo hace rato Silvana de Simón, que es una persona sorda, está pidiendo que por favor se habilite la cámara para realizar una pregunta a través de la intérprete. Dime vos, Luciano, si te parece, yo no tengo problema, pero habíamos quedado en... No sé específicamente qué es lo que está pidiendo, qué cámara habría que activar, Melissa. Por el chat, no sé si está bloqueada, ahí está escribiendo en el chat, está bloqueada la posibilidad de activar cámara para que ellas puedan activar su cámara y Martín. No hay inconveniente, lo que sí, lo que se había solicitado es, sobre todo porque la actividad también se está transmitiendo al canal de YouTube, no está destinada exclusivamente a las personas de este Zoom. Entiendo que las intérpretes se están dirigiendo por el lenguaje de señas tanto a las personas del Zoom como a quien está visualizando la actividad por el canal de YouTube. claro, que la persona sorda necesita que la intérprete pueda verla para que la persona sorda le pueda hacer la pregunta a la intérprete. Ese es el inconveniente. Está No bien. es la Activamos la cámara de la persona que quiere consultar ahora. claro, el modo que tiene de hacerlo. ¿Podés activarla, Martín, a esa persona en particular? Sí, hace la podemos pregunta. activarlo. Lo que sí, podemos activar la cámara. ¿Quién sería para poder, perdón que pregunto, pero para poder individualizar, ¿no? La cámara. Silvana de Simón, ahí lo está escribiendo en el chat. Muchas gracias. Ahí ya estamos activando. Gracias, Martín. No, por favor. Ahí le va a preguntar para iniciar video, para que por favor confirme. Sí, te veo.
Bueno, primero, muchas gracias, Juan. También gracias por incluir a los intérpretes. Quería avisarles que acá en el Zoom hay muchas personas sordas que están interesadas y hay veces que no ven el recuadro del intérprete y también les cancelan la cámara. Entonces es difícil poder comunicarnos si no entendemos o algo. Solamente quería avisar esto. Y tengo una pregunta también para el doctor Seda. Yo quería saber si hay algún estudio con respecto a lo que es personas sordas que tengan algún tipo de problema, por ejemplo, de discapacidad intelectual o discapacidad mental, en el que la comunicación falle y que no puedan decidir, por ejemplo. Bueno, aprovecho para saludarla, Silvana. Gracias por la pregunta. Voy a tratar de ser muy breve para no ocupar más tiempo. Los avances de la técnica han demostrado que las personas sordas no tienen ningún tipo, a priori, ningún tipo de problema mental o intelectual. Muchas veces se asociaba a las personas que no podían escuchar y hablar con problemas de comprensión, y no para nada, porque hay una persona sorda puede tener problemas mentales o intelectuales como cualquiera de nosotros, pero no es que hay una asociación natural entre la sordera, ni siquiera hay una asociación entre la sordera y la mudez. O sea, esa idea de el sordo mudo que aparecía, por ejemplo, en el antiguo código, tenía que ver con el estado del conocimiento en aquella época. No se conocía que eran dos cosas totalmente distintas. Una persona es muda por el motivo que sea, puede tener que ver con las cuerdas vocales, con el aparato fonador. Hay muchos motivos por los cuales una persona puede ser muda. Y también puede ser porque quizá en su momento no tuvo la estimulación suficiente como para aprender el idioma, posiblemente producto, en algún caso, de la sordera. Te voy a recomendar, Silvana, un cuento en un libro que se llama Corazón, y entonces ahí cuentan cómo se estudiaba la lengua de señas y también cómo se aprendía el lenguaje oralizado. En la década, imagínense, en Italia, casi en los albores del famoso Congreso de Milán de 1880, donde se plantea el tema de la tesis oralista versus la tesis de señal. Hoy en día creo que es una contradicción inútil, me parece que son dos formas distintas, las dos respetables de comunicarse, pero no hay ningún motivo por el cual considerar a la persona con discapacidad mental, a la persona sorda con un problema mental o intelectual. Independientemente que quizá puede haber los médicos dirían una comorbilidad, o los psicólogos, podría haber una persona con discapacidad sensorial, una persona sorda, que a su vez tenga una sordera. Perfectamente puede pasar, pero no es que por ser sordo aparece la discapacidad. Y como hoy en día ya se conoce que no hay esa asociación, se eliminó desde hace tiempo, ya había dejado de utilizarse el concepto del sordo mudo. Así que creo que la legislación argentina en ese sentido, y creo que de todo el mundo, se ha actualizado. Bueno, les pido disculpas a los colegas que me he atrasado, un poco porque empezamos tarde y un poco porque quizá hubo más preguntas de las esperadas. Les envío un gran saludo, son las 7, yo también me tengo que ir a dar clase. Un gran abrazo, Luciano, Alicia, Curiel, a todo el equipo, y después voy a verlos filmados a las demás exposiciones. Perfecto, doctor. Estamos en tiempo, así que no nos pasamos del tiempo, así que buenísimo. Muchas gracias por su exposición. Gracias. Saludos. Bueno, a continuación vamos a abrir la segunda parte de la jornada, ¿sí? el siguiente panel, en donde vamos a dar la bienvenida, ¿sí?, a Janina Santangelo, quien es abogada con formación en discapacidad y en niñez por la Universidad de Buenos Aires, y asimismo también
es egresada de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quien nos va a disertar sobre el tópico las personas con discapacidad y las técnicas de reproducción humana asistida. Bienvenida, Janina. ¿Está ocupado? No te escuchamos, tenés el micrófono desactivado. Disculpen, ahora sí, ahora sí. Bueno, les decía buenas tardes a todos, gracias Luciano por la presentación, también le agradezco a la doctora Alicia por haberme convocado a formar parte de este proyecto. Creo que el doctor Juan Seda ya se retiró, pero bueno, también le agradezco por la exposición y haber sido parte, porque es una exposición muy clara, y desde ya al Instituto Gioja también por brindarnos este espacio. Bueno, yo para no demorarme mucho en la cuestión, lo único que les digo como introducción es que soy una de las personas justamente que investiga, ¿no? Valga la redundancia en esta investigación, sobre las técnicas de reproducción humana asistida en relación directa a las personas con discapacidad. Y para no demorarme más, lo que yo voy a hacer es compartir unas pocas filminas. Lo que voy a hacer es apagar la cámara un segundo como para colaborar con las intérpretes también, cualquier cosa me avisan, y me dicen si se ven bien las filminas. A ver. Voy a ir después rápido, cualquier cosa me frenen, ¿sí? Acá se puede ver. No, no aparece, Janina. Ahora creo que sí. Ahí aparece. Ahora sí. Bien, bueno. Para comenzar, como les decía, voy a hablar específicamente de las técnicas de reproducción humana asistida en relación directa a las personas con discapacidad. Y para justamente continuar haciendo de este evento algo inclusivo, voy a mencionar que en pantalla tenemos una figura para las personas ciegas que pueden estar participando de este evento. Tenemos una figura en pantalla que es básicamente una sumatoria de imágenes que representan la fecundación fuera del útero materno, ¿sí? Bien. Les cuento para comenzar que el objetivo general de nuestra investigación, ¿sí? Particularmente de las técnicas de reproducción, es poder mostrar los procesos de inclusión, y por qué no también de exclusión, que enfrentan las personas con discapacidad, generalmente las mujeres, cuando deciden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Cuando hablo de derechos sexuales y o reproductivos, me refiero básicamente al derecho que tienen todas Disculpa, las Janina, te personas interrumpo. a decidir Janina, sobre su propia... Sí, sí, discúlpame que te sí. interrumpa. Quiero confirmar, ¿las personas sordas están pudiendo identificar a las intérpretes en este momento de la jornada, desde que puso las diapositivas, o no? Necesitaríamos confirmar eso. ¿Por qué? Porque me parece que no sé si se están visualizando las intérpretes. Sí, me están viendo, dicen que sí. Yo ahí las veo también. Perfecto, genial. Disculpame la interrupción. Seguí. No hay problema. Bueno, entonces básicamente estaba diciendo que cuando me refiero a derechos sexuales y reproductivos, me refiero al derecho que tienen todas las personas a decidir sobre su propia sexualidad y reproducción, pero sin importar edad, sin importar su género, su orientación sexual u otras características, como por ejemplo si tienen o no tienen discapacidad, ¿sí? Después tenemos objetivos generales, específicos en la investigación, que son varios. Yo me centré en los 5 más importantes a nuestro modo de ver, y básicamente son, como objetivos específicos, examinar de manera crítica las diferentes fuentes que tenemos nacionales como de derecho, como por ejemplo las leyes, los decretos o la jurisprudencia, que receptan el reconocimiento de los derechos sexuales y o reproductivos, obviamente de personas con discapacidad. También vamos a tratar de determinar las posturas doctrinarias que sean más solventes y de mayor consenso, es decir, vamos a ver qué literatura jurídica existe sobre este tema en relación a las personas con discapacidad. Vamos también a analizar normativa
posturas y también debates, porque este tema trae muchos debates, no solo nacionales, sino también internacionales, sobre el ejercicio de la maternidad y paternidad por parte de personas con discapacidad. Analizaremos también los posibles dilemas bioéticos que puedan presentarse en torno a este tema, porque se presentan verdaderamente muchos dilemas que ya los voy a mencionar más adelante. Y vamos a analizar también cuál es la postura concreta de los prestadores de servicios frente a los deseos y prácticas sexuales y reproductivas de las personas con discapacidad. Es decir, cuál es la postura que asumirían las clínicas, los institutos o los centros de salud frente a una persona con discapacidad. Bien, dicho esto, y como introducción al tema, me gustaría mencionar, hacer como una especie de resumen, diciendo básicamente que la reproducción y el anhelo o el deseo de ser padres, lamentablemente muchas veces no van de la mano, ¿sí? Y si bien este deseo de ser padres forma parte de la mayoría de las personas, no basta con ese simple deseo, porque pueden surgir impedimentos, ¿sí? Es decir, obstáculos que justamente hagan que este deseo no se pueda concretar. Y si bien existe, desde el derecho internacional de los derechos humanos, un reconocimiento expreso de las personas con discapacidad como plenos sujetos de derechos, y es decir, con capacidad jurídica, no existe lamentablemente de manera generalizada ni consensuada tampoco una protección íntegra de estos derechos sexuales y reproductivos. No se niega que la persona con discapacidad posea, como dije anteriormente, capacidad jurídica, ni tampoco se niega que el Estado deba garantizar sus derechos humanos. Pero la pregunta es, ¿se reconoce verdaderamente la autonomía que tienen las personas con discapacidad y el derecho a expresar libremente sus opiniones en relación al goce de estos derechos sexuales y reproductivos? Eso es algo como para pensar, y es algo que como investigadores estamos pensando también, investigando en base a eso. Y bajo la errada idea de que las personas con discapacidad son eternos niños asexuados, es una frase que se escucha mucho, que son eternos niños asexuados, nuestro proyecto básicamente va a buscar encontrar respuestas sobre situaciones pocas veces consideradas en relación a ellos, ¿sí? En relación a las personas con discapacidad. Vamos a analizar puntualmente qué impacto pueden tener los tratamientos de reproducción humana asistida en personas con discapacidad ante, por supuesto, la necesidad de recurrir a estas técnicas. En nuestro país existe una ley, que es la 26.862, tenemos una ley nacional que en su artículo 2 nos define exactamente, con un poco más de palabras, yo lo resumí acá, qué es la reproducción médicamente asistida. Y nos dice básicamente que son los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para conseguir un embarazo. ¿Sí? Esto lo tenemos definido en una ley que, repito, es una ley nacional que hoy en día, a partir del 2013, la tenemos en nuestro país. Entonces, vamos a ver las técnicas de reproducción humana asistida como vía para el ejercicio y satisfacción de los derechos humanos. Cuando me refiero a derechos humanos, me refiero a derechos humanos universales, que se basan, por supuesto, en la libertad, en la dignidad y en la igualdad inherente a todos los seres humanos. Todos los seres humanos son personas con y sin discapacidad. Esta temática, las técnicas de reproducción, esta temática ha tenido verdaderamente un desarrollo desde una perspectiva, como les decía anteriormente, de derechos humanos, en un doble sentido. Por un lado, vamos a considerar a las técnicas como una ampliación al derecho a la salud, no solo como el mero derecho a la salud, sino lo vamos a ampliar, y no se va a centrar en la noción ya solo de infertilidad médica, sino que también se va a hablar de la violación del derecho a la salud en la faz psíquica de la persona que está atravesando tal vez un tema de infertilidad y necesita recurrir a una técnica. Y también, en este doble sentido que les hablaba, se pueden visibilizar derechos humanos comprometidos en estas técnicas, como por ejemplo el derecho a la reproducción, a la libertad, a la autonomía personal, al principio de no discriminación y por supuesto a gozar de los beneficios y los avances de la ciencia. Las técnicas están dentro de ellos, ¿no? Bueno, nos preguntamos cuando comenzábamos esta investigación, el año pasado nos preguntábamos en el grupo básicamente si
solo se recurre a las técnicas cuando una persona es infértil o estéril. Y la respuesta es que no, es un poco más abarcativo, ¿sí? Uno puede recurrir a las técnicas de reproducción humana asistidas por un tema de infertilidad o de repente esterilidad, que no es lo mismo, pero bueno, yo no soy médica y ahora no me voy a meter en ese campo. Por supuesto que sí pueden recurrir a esas técnicas en esos casos. También en casos de maternidad o paternidad sin pareja, ¿sí? Cuando una persona quiere formar una familia monoparental, no tiene pareja, y bueno, entonces va a necesitar seguramente recurrir a una técnica de reproducción humana asistida. También vamos a encontrar estas técnicas en los grupos LGTBIQ+, que en el último panel, si mal no recuerdo, van a estar mis compañeras hablando de estos grupos, así que no me voy a meter ahí ahora. Y también recurrimos a estas técnicas, en casos de maternidad o paternidad postergada, es decir, cuando uno quiere ser madre o padre, no en este momento, sino dejarlo para más adelante. Esta maternidad o paternidad postergada puede ser por elección, simplemente porque por un tema de edad o por algún momento de la vida uno no quiere y lo quiere postergar, o por una enfermedad, ya que hay enfermedades que se recomiendan que en esos momentos que uno la está atravesando y haciendo algún tratamiento, uno no planifique ser padre. Entonces en esos casos, por elección o por enfermedad, se pueden de repente criopreservar embriones o gametos y recurrir a las técnicas más adelante. Por supuesto, todo esto que estoy hablando, lo estoy hablando para personas con y sin discapacidad. Y pensemos en las personas con discapacidad, más allá de que el doctor Seda anteriormente habló específicamente de las personas con discapacidad mental e intelectual y dio su punto de vista. Nosotros estamos investigando en un ámbito un poco más abarcativo, ¿sí? Todo tipo de discapacidad. Bien, en tanto la discapacidad exactamente y la infertilidad, que era uno de los primeros, los que les mostré anteriormente y volví, cuando una persona necesita recurrir a las técnicas de reproducción, ya sea por un tema de infertilidad o esterilidad, y tiene una discapacidad, esta infertilidad le va a parecer como una barrera adicional a esa persona. Ya de por sí, las personas con discapacidad suelen tener muchas barreras en su vida diaria, obstáculos, impedimentos. Bueno, si tienen un tema de infertilidad, lamentablemente aparece como una barrera más. Y nosotros acá tenemos también algunos puntos que yo me marqué para contarles a ustedes, que nos hizo pensar mientras llevábamos adelante la investigación. Nosotros en Argentina, como les dije anteriormente, contamos con una ley nacional que tiene acceso y cobertura integral, es decir, se va a cubrir al 100% todos los tratamientos y diagnósticos de personas que requieran utilizar este tipo de técnicas, pero en nuestra ley, en nuestra normativa, no se hace una mención específica a las personas con discapacidad. Diferente, por ejemplo, a la ley española, que sí, en uno de sus artículos menciona a las personas con discapacidad. A mi modo de ver, y a nuestro modo de ver en el grupo, no es un impedimento, no está mal, porque también si hablamos de un principio de igualdad y no discriminación, bueno, no tendrían por qué mencionarlas. Lo que sucede es que a veces en la práctica el hecho de no mencionar algo, bueno, las prepagas, o quienes tienen que brindar esto en definitiva, las obras sociales, el Estado, las prepagas, bueno, muchas veces se agarran de pequeñas letras que no aparecen en la ley, y puede ser un problema a futuro que después termina en una acción de amparo y demás. También vemos que este tema va a generar dilemas éticos, ¿sí? Lo generan personas sin discapacidad y mucho más lo puede generar en una persona con discapacidad. Este tema va a traer planteos religiosos, morales, legales, ¿sí? Se va a abrir un gran abanico de Janina, 2 minutos, sí. por favor. Bueno, por otro lado, rápidamente digo que también nos cuestionamos si llegado el caso las personas van a poder decidir por sí mismas o van a necesitar apoyos, de estos apoyos que hablaba también el doctor Seda, y básicamente nos centramos en el DGP, que es algo muy específico, pero lo quiero nombrar, que es el diagnóstico genético preimplantacional en este tema, donde se seleccionan unos embriones en detrimento de otros. Esto es, son técnicas de laboratorio cuando uno llega a un tratamiento de reproducción humana asistida, técnicas de laboratorios que permiten estudiar el ADN de óvulos o de embriones y seleccionan, si este sí, este no, básicamente. Entonces, vamos a investigar también sobre qué sucede si ese tratamiento lo hace una persona con discapacidad. ¿Los obligan a hacer este diagnóstico, este DGP? Porque la ley nuestra, por ejemplo, no lo cubre. Entonces, ¿qué pasaría, qué postura asumiría un prestador de salud ante una persona con discapacidad?
y este tema del diagnóstico genético preimplantacional. Básicamente lo digo muy rápido, las personas se van a encontrar con obstáculos, esto es lo que estamos observando, de accesibilidad, ¿sí? Comunicacionales, actitudinales, muchas veces los médicos cuando tienen enfrente a una persona con discapacidad no se refieren a ella, sino lo hacen a su acompañante. Las comunicacionales, por ejemplo, si va una persona sorda, bueno, y si no tiene intérprete, cómo accede a la información y demás. El mobiliario y la aparatología justamente de estos tratamientos, muchas veces, por no decir casi siempre, no son los adecuados. Voy a nombrar un ejemplo muy rápidamente que es, básicamente piensen que en las mujeres nos hacemos estudios rutinarios o anuales, como el PAP, la colposcopía, la mamografía, y una persona con discapacidad motora o motriz y una persona de talla baja, lamentablemente no accede a estos estudios porque las camillas tienen una altura, no son rebatibles, y piensen que tal vez la tienen que subir entre 5 personas, es un estudio que da pudor, invasivo, entonces piensen que hasta lo que yo tengo entendido hay un solo hospital que tiene una camilla rebatible, y eso es terrible. Bueno, los profesionales deberían tener perspectiva en discapacidad y género también, y todo eso nos va a llevar verdaderamente a una inclusión plena. Yo había marcado acá los avances concretos que tuvimos en la investigación, pero creo que no voy a tener tiempo de decirlo, así lo dejo en pantalla, marco teórico, vimos hipótesis, y contrarrestamos falacias en un momento que son argumentos incorrectos, ¿no? Incorrectos que la gente presupone porque son persuasivamente, o sea, son psicológicamente persuasivos, y son argumentos incorrectos, pero las personas creen que son así. Entonces, como investigadores, lo que hicimos fue contrarrestar estos argumentos incorrectos, para luego, después de un largo proceso, llegar a las conclusiones parciales. Y estas conclusiones, Sí, me igual, gustaría ya terminar te interrumpo, con esto, Janina, básicamente. sí, redondeando porque ya nos pasamos bastante del tiempo, por favor, gracias. Como conclusión parcial, como grupo, llegamos a que básicamente las personas con discapacidad tienen, por supuesto, derecho a acceder a los servicios de salud, a tener intimidad y privacidad, a formar una familia, a ser incluidos en campañas de promoción de salud sexual, y por supuesto, a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el ejercicio de la paternidad, maternidad, adopción y también, ¿por qué no?, la reproducción asistida, ¿sí? Les agradezco mucho. Muchas gracias, Janina Santangelo. Entonces, cuando hacía referencia justamente antes al tema de las diapositivas, es porque me advirtieron que desde el canal del Gioja de YouTube sí se está, o sea, se ve solamente la diapositiva, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta eso, más que nada las dos siguientes expositoras que vengan. No sé si hay personas sordas que estén asistiendo al debate, a la jornada, en el canal del Gioja. Si fuera así, no estarían pudiendo identificar a las intérpretes, ¿sí? Por lo que me acaban de comentar. Así que bueno, a continuación pasamos entonces al siguiente panel, ¿sí? Le vamos a dar la bienvenida a María Victoria Mijailov, quien es abogada por la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en Estudio de Género por la Universidad Complutense de Madrid, España, y especialista en garantías constitucionales de la investigación y la prueba en el proceso penal por la Universidad de Castilla-La Mancha de España. También en este panel va a participar Melissa Correa, quien es licenciada en Comunicación Social, es diplomada en Periodismo Digital, docente investigadora de la Universidad Nacional de La Matanza y secretaria de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Así que bienvenidas ambas y tienen la palabra. Bueno, hola a todos y a todas, muchas gracias por la entrada de Luciano, y bueno, un placer estar acá. Voy a ir hacer lo más concreta posible para cumplir con el tiempo. Bueno, nuestro subgrupo de investigación se está encargando de investigar sobre gestación por sustitución de las personas con discapacidad, y bueno, entendiendo que la gestación por sustitución está encuadrada dentro de los derechos reproductivos, que no serían lo mismo que los derechos sexuales, entendiendo a la sexualidad como un derecho a una sexualidad plena, en condiciones seguras, el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables acerca de la sexualidad, la libertad de elegir acerca de la orientación sexual, de la identidad de género, sin ninguna discriminación, ninguna violencia, ninguna coerción.
Eso entendido en el marco de los derechos sexuales, y entendiendo que por otro lado podemos encontrar los derechos reproductivos, entendiendo la libertad de elegir las personas con discapacidad si quieren o no tener hijos o hijas, la cantidad de hijos o hijas que quieran tener, el esparcimiento entre los nacimientos, el acceso a información con respecto a la temática, y desde una perspectiva también de género podemos encontrar también derechos no reproductivos, entendiendo estos como por ejemplo el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, o en su caso el acceso a la información y a métodos anticonceptivos. Dentro, específicamente la gestación por sustitución, lo ubicamos dentro de los derechos reproductivos. Los derechos reproductivos y no reproductivos y sexuales están garantizados en la Convención de las Personas con Discapacidad, en su artículo 25, y así también tenemos una ley a nivel nacional, que es la 26150, conocida como la ley ESI, que garantiza a todas las personas, en general, a acceder a una educación sexual integral. En el marco, bueno, de nuestra investigación, nos fuimos planteando diversos interrogantes acerca de cuáles son las barreras que atraviesan a las personas con discapacidad para el ejercicio de sus derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y específicamente, en el caso de la gestación por sustitución, nos preguntábamos si las personas con discapacidad pueden acceder a esta técnica, si son consideradas, si existe información accesible para las personas con discapacidad sobre esta técnica, cómo inciden los estereotipos y las construcciones de representaciones sociales para el ejercicio específicamente de estos derechos. En base a eso, en el marco de la investigación, en una recopilación de información, fuimos viendo de manera muy sencilla, voy a decirlo, y específica, que en gestaciones por sustitución, bueno, en nuestro país hay una abstención, no está regulado, hay un silencio legislativo, y se han visto casos jurisprudenciales, específicamente Marisa Herrera en una investigación del 2019 señala que hasta el 2018 ha habido 27 casos jurisprudenciales de gestación por sustitución, en los cuales se muestra una ausencia por completo de personas con discapacidad. En aquellos países donde la gestación por sustitución tiene un carácter comercial, como un contrato comercial, también se ve una ausencia de este colectivo de personas, específicamente, bueno, a modo de ejemplo, si uno accede a la página como por ejemplo HeadLife, se puede ver que aparecen diferentes iconos donde se ven diferentes colectivos, como puede ser el colectivo LGTB, hombres solteras, mujeres solteras, parejas heterosexuales, personas con HIV, pero no aparece como posibles destinatarios las personas con discapacidad. Esto nos muestra un gran interrogante y nos lleva a preguntarlo por qué es que las personas con discapacidad no aparecen. Para poder entender un poco de qué se trata, hay que explicar brevemente lo que es la gestación por sustitución, que fue un término que el grupo decidió adoptar, que es el planteado en el proyecto del Código Civil y Comercial, entendiendo que otros términos como maternidad subrogada o vientres de alquiler, madres portadoras, madres sustitutas, sobre todo el vinculado con el término madres, no resultaba correcto adoptar, sobre todo desde una perspectiva de género, y entendiendo que madre simbólicamente engloba mucho más que lo que podríamos querer enmarcar con lo que es gestación, y que además tiene un significado social y cultural que no resulta conveniente aplicar para el caso de gestación. Eleonora Lam define la gestación por sustitución como una forma de reproducción asistida por medio del cual una persona acuerda con otra persona, la persona gestante acuerda con otra persona denominada comitente o con otras personas denominadas comitentes, gestar un embrión con el fin de que la persona nacida vaya a tener un vínculo filial con la persona comitente. Esa es una breve definición de lo que es gestación por sustitución. Como mencioné, en nuestro Código Civil y Comercial no está receptado, si bien se intentó que estuviera en el Senado por diferentes posturas, no fue agregado,
existen posturas a favor y en contra de la gestación de sustitución, muy brevemente, en contras vinculados con la mirada de considerar que el cuerpo de la mujer que gesta sería explotado y sería como un objeto de comercio, y posturas a favor que por ahí critican este posicionamiento pensando que hay una reducción a la voluntad de la mujer, y que tampoco se rompe con la idea de un poco de que madre no necesariamente es quien pare. Pero principalmente por ahí las personas que pretenden una regulación de la gestación por sustitución consideran que la falta de regulación genera abusos del derecho y peligros en cuanto a la vulneración de derechos, no solo de las personas gestantes o derechos perjudicados, que pueden perjudicar a los o las comitentes, sino también pensando en el interés superior del niño o niña que nace producto de esa técnica. Incluso la relatora de Naciones Unidas sobre la venta de niños y explotación sexual de niños y niñas hizo hincapié en el interés superior del niño y resaltó su preocupación porque la gestación por sustitución en determinados casos podría derivar en la venta de niños y niñas, especialmente en los casos de la gestación por sustitución, que tiene un carácter comercial. Hizo especial hincapié en la necesidad de realizar un control específicamente y verificar que los reembolsos o los pagos que se hagan a las mujeres gestantes no resulten más que excesivos y que den cuenta de un encubrimiento de un pago de una venta de un bebé. Y específicamente resaltando la preocupación por respetar el interés superior de estos niños y niñas, y que no queden apátridas, como a veces puede suceder, cuando las gestaciones por sustitución se realizan en el extranjero, y no adquieren nacionalidad ni en el extranjero ni en el país originario de los padres o las madres, y llamó especial atención a la necesidad de colaborar a nivel internacional y garantizar el derecho y la identidad de estos niños y niñas que nacen producto de estas técnicas. La relatora especial en su escrito habla de madres, específicamente madres gestantes, término que bueno, un poco ya mencionamos cuál sería nuestra opinión, pero hace hincapié específicamente por su rol en las dificultades que atraviesa la gestación por sustitución. Bueno, como mencioné, en Argentina no está regulado, hay un vacío legal, no está prohibido tampoco, y específicamente, a modo de mención, hay un artículo en el Código Civil y Comercial que regula lo que es la voluntad procreacional, que es la forma de filiación para los niños y niñas nacidos a partir de técnicas de fertilización asistida, entendiendo la misma como la intención de ser madres o padres con total independencia si estos aportan o no su material genético. A modo muy general, esto sería muy brevemente las dificultades que atraviesa lo que es la gestación por sustitución, y ahora le voy a dar el pie a mi compañera Melissa, que va a adentrarnos un poco en el concepto de personas con discapacidades, del cual vamos a partir nuestra investigación. Va a hablar un poco acerca de los estereotipos, y principalmente lo más nutritivo que esperamos que sea nuestra investigación, que es la metodología que vamos a aplicar. Así que te doy el pie, Melissa, para que continúes. Bueno, muchas gracias, Vicky. Melissa, te pido por favor, discúlpame, Melissa, te pido por favor unos 4 minutos, ¿sí? Gracias. O 5. Por ahí, sí. Dale, gracias. Lo hago conciso, así no nos extendemos mucho. Y como decía, también a Alicia y al Instituto Gioja también por el lugar, y aclarar un poco, sí, en la línea de lo que venía señalando mi compañera Victoria, este grupo particular lo que busca analizar es la gestación por sustitución, pero desde una perspectiva, ¿sí?, que tiene que ver con las personas con discapacidad, que ya se ha dicho aquí, ¿no?, pero como sujetos de derechos. Como todas aquellas que tengan algún tipo de deficiencia, ya sea mental, sensorial, ¿no?, que al interactuar que impidan el ejercicio de sus derechos, ¿no?, lo que conocemos de algún modo como la verdadera inclusión social. El Comité también Interamericano de Derechos Humanos aquí señala
que entonces tenemos que entender a las personas con discapacidad no solo como aquellas personas que estén ceñidas de alguna manera a tecnologías, sino que también son las personas con discapacidad aquellas que, reafirmando lo anterior, encuentren barreras para su plena inclusión cuando toman contacto con el entorno. Eso en primer lugar, ¿no? Partiendo desde lo que es el concepto de persona con discapacidad, basado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y vienen algunos conceptos importantes que tomamos, ¿no? En el marco teórico, que tienen que ver con la perspectiva de lo comunicacional, ¿no? Janina lo mencionaba en la exposición anterior, Vicky también lo mencionaba recién. Tomar el concepto de accesibilidad en primera instancia, ¿sí? Nos preguntamos, como decía Vicky, en qué medida las personas con discapacidad acceden a información accesible, ¿sí? Sobre estas técnicas de reproducción, puntualmente acá la gestación por sustitución, y en este sentido, ¿qué es la accesibilidad, ¿no? Entendiendo la accesibilidad como todos aquellos mecanismos dispuestos para el acceso a la salud, a la educación, al transporte, e incluso a las tecnologías de la información y la comunicación. Y es acá donde nosotros analizamos puntualmente, que cobra especial importancia, lo que es el derecho de la información, ¿no? Entendida desde el derecho de la información, la comunicación, entonces, podemos decir que es toda aquella información que está transmitida, realizada y transmitida a un público destinatario. Sin embargo, acá entra en juego otro término puntual que nos interesa acá también retomar, que es el derecho a la información social, ¿no? Entendiendo la información social como toda aquella información que está pensada y realizada, ¿sí? Para ser publicada. ¿Por qué acá nos detenemos en publicada y creemos que es fundamental? Bueno, porque toda aquella información que sea pública, ¿sí? Es social, es decir, es aquella información que debe llegar en condiciones de igualdad para toda la sociedad, en este sentido, hacia las personas con discapacidad. Y teniendo en cuenta puntualmente que la Convención toma otro concepto más sobre comunicación, que nos parece también interesante remarcar, que es desde un sentido puramente técnico, ¿no? Aquí relacionándolo con lo que mencionaba Janina anteriormente, bueno, toda información va a ser social y pública y va a ser de libre acceso, ¿sí? Para la toma de decisiones y el ejercicio de derechos, siempre y cuando sea manifestada a través de distintas herramientas que faciliten, ¿no? El acceso a la misma. Es decir, acá la Convención señala que la comunicación son todos aquellos medios de comunicación aumentativos y alternativos que incluyan el braille, ¿sí? Los macrotipos, el lenguaje sencillo, el lenguaje escrito, la comunicación oral, y nuevamente menciona las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué acá nos detenemos en esto? Bueno, porque todas aquellas informaciones a las que puedan acceder las personas con discapacidad, como en este caso a las técnicas de reproducción humana asistida, van a estar íntimamente atravesadas, ¿no? Con lo que tiene que ver las representaciones sociales. Desde el campo social entendemos que de alguna manera todas aquellas representaciones, estereotipos y prejuicios que suelen transitar las personas con discapacidad, ¿sí? Surgen a raíz de todo un corpus, una actividad psíquica, dice Moscovici, que es uno de los autores que citamos, ¿no? En el campo social, es una actividad psíquica que hace que las personas, ¿sí? Todas en su conjunto, con y sin discapacidad, puedan entender, ¿no? El universo con el cual se relacionan y a su vez entramar relaciones que actúan, ¿no? Entre sí. Entonces, todas estas representaciones que van a ser de algún modo moldeadas por una forma de pensamiento son aquellas que desencadenan que una información pueda estar o no pensada en un formato accesible, porque contempla o no un público destinatario, que en este caso son las personas con discapacidad. En el caso de que haya representaciones Elisa, erróneas, redondeamos, por favor. Disculpame, como la... Melissa, vayamos redondeando. Gracias. Perfecto, Luciano. En este sentido, puntualmente, ¿no? Tener en cuenta que todas aquellas representaciones que estén erradas, ¿sí? Van a incidir en la disponibilidad de la información que pueda haber en formatos accesibles. Y acá
estos interrogantes que Victoria mencionaba puntualmente, que tenían que ver cómo inciden las representaciones sociales que se forjan en el acceso a las técnicas de reproducción, como la gestación por sustitución, por parte de las personas con discapacidad. Y aquí sí, todavía no tenemos los resultados, pero sí anticiparnos a mencionar que la técnica que vamos a utilizar, ¿no?, para seguir llevando adelante la información es una técnica mixta, donde vamos a evaluar, ¿no?, las percepciones a través de la encuesta, en un formulario de Google por su accesibilidad, y a su vez a la entrevista en profundidad, ¿no?, a fin de recolectar lo que son las percepciones puntuales de este público destinatario, que son las personas con discapacidad. Básicamente eso es, digamos, lo que aborda nuestro grupo de gestación por sustitución. Perfecto. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias, María Victoria. Muy claras ambas. A continuación vamos a pasar entonces a escuchar el último panel de esta jornada de la tarde, a cargo de Silvina Junco, quien es abogada por la Universidad de Buenos Aires y asimismo es también especialista en derechos humanos por la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado. También el panel va a contar con la presencia de Estefanía Bujovich, quien es estudiante de Derecho e investigadora jurídica en formación. Bienvenidas ambas. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Luciano, y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta jornada. La idea de nuestra exposición es compartir con ustedes algunos de los ejes de análisis que estamos trabajando en este grupo, contarles cuál es el problema que aborda esta investigación, qué objetivos nos planteamos y cuáles son las conclusiones parciales que tenemos hasta el momento. La elección de nuestro tema de investigación tuvo que ver con el impulso de la agenda de género y diversidades de los últimos años. En el marco de estas nuevas luchas y demandas, pudimos advertir que tal como funciona en el resto de la sociedad en general, en el caso de la población con discapacidad también impera el sistema binario sexo-género. Y en este sentido es que nos pareció relevante trabajar la interseccionalidad que se produce entre estos dos sistemas o categorías que consideramos de opresión, como lo son la discapacidad y las identidades sexogenéricas no normativas. Ambas condiciones humanas son motivo de discriminación social, económica, política, cultural, educativa. ¿Y por qué? Porque no encajan en las realidades hegemónicas dominantes, ni de género, ni sexuales, ni de capacidad. Y a su vez, del material bibliográfico que estuvimos relevando, surge que están marcadas por una larga historia de patologización, de vigilancia médica y legal. Si tuviéramos que describir cuál es el sujeto dominante del mundo moderno, podemos afirmar que se trata de un hombre cisgénero, capaz y heterosexual. Y esta es la lógica que gobernó el discurso jurídico desde la modernidad hasta la actualidad, en donde si bien se proclama que todas las personas son poseedoras de calidad de ciudadanos o ciudadanas con iguales derechos y obligaciones, esta máxima se desvanece o se torna ficticia cuando se convierte o cuando funciona como parámetros, los cuerpos y las diversidades funcionan como parámetros para limitar el ejercicio efectivo de la ciudadanía en todas sus dimensiones. Y justamente una de las dimensiones de la ciudadanía es la sexualidad, que según la Organización Mundial de la Salud se trata de un aspecto central del ser humano y que está presente a lo largo de toda su vida. La sexualidad abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual. Todo este conjunto de derechos que se denominan derechos sexuales y reproductivos han sido históricamente negados a las personas con discapacidad. Como decían mis compañeras anteriormente, aún predominan los prejuicios e ideas erróneas, tales como que las personas con discapacidad son seres no sexuados, son pasivos, víctimas permanentes. También se ha dicho que este grupo de personas no tienen deseos ni necesidades afectivas o sexuales, o que no pueden producir ni sentir placer, o que por el contrario tienen una sexualidad incontrolable. Otro error es dar por sentado que todas las personas con discapacidad son binarias y son heterosexuales. Y también poner en cuestión o en duda que puedan asumir el cuidado de sus hijos o sus hijas.
todas estas ideas erróneas pasan por alto que la discapacidad supone formas específicas de significar y vivir experiencias, particularmente las relacionadas con la sexualidad, con el control del cuerpo y también con la reproducción. Nosotras partimos de la premisa de que los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, particularmente las personas con discapacidad visual que no se identifican con el binarismo sexogenérico, no reciben un tratamiento en clave de derechos, sino que se aborda desde la patologización o la negación, y esto determina que se mantengan como corporalidades y sexualidades periféricas. Por eso estamos convencidas que se configura una mayor vulnerabilidad o quizás también una doble discriminación en los casos en que una persona con discapacidad ama, desea, viste o se identifica con un género diferente al socialmente asignado. Y en este marco es que en esta investigación consideramos que cuando el colectivo LGTBIQ+, limita y define sus intereses bajo la demanda de las diversidades sexuales, sin incorporar en su agenda la situación de discapacidad que atraviesan algunos o algunas de sus integrantes, se reproduce y se refuerza esta subordinación de las personas con discapacidad con sexualidades e identidades que no responden al patrón binario cis heteronormativo. Por eso nos parece central en la investigación examinar cómo se han caracterizado históricamente los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad visual y cómo se articulan estos derechos desde la perspectiva de las diversidades sexogenéricas. Nosotros, como el resto de nuestras compañeras, hacemos hincapié en que los derechos sexuales comprenden el derecho de todas las personas a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la sexualidad, sobre la orientación sexual, la identidad de género, el erotismo, el placer y la intimidad. Y a su vez que los derechos reproductivos implican el derecho básico de todas las personas a decidir libre y responsablemente el número de hijas o hijos, el espaciamiento de los nacimientos, el intervalo entre estos, y fundamentalmente que en ambos casos es indispensable que las personas dispongan de la información adecuada y accesible y que cuenten con las condiciones sociales y los medios económicos e institucionales favorables para su efectividad. Creemos que la importancia de abordar en este trabajo este grupo de derechos tiene que ver con que se tratan de una manifestación de la libertad y autonomía de los seres humanos, y suponen reconocer a cada persona su capacidad de agencia y el respeto por su dignidad, que eso es central en la investigación. Y en base a todas estas ideas, los objetivos que nos planteamos y que estamos trabajando en este grupo de investigación son, en primer lugar, analizar cuál es la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad visual e identidades sexogenéricas no normativas, particularmente las personas ciegas. En segundo lugar, queremos examinar cómo se garantiza en Argentina el derecho a la autodeterminación de la identidad de género y la orientación sexual de las personas con discapacidad visual. También nos interesa identificar cuáles son las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad visual e identidades sexogenéricas no normativas para ejercer sus derechos reproductivos, de planificación familiar y el derecho a paternar o maternar. Y por último, estamos examinando si en las políticas públicas argentinas sobre salud y educación sexual se realiza un abordaje interseccional de discapacidad y diversidades sexogenéricas. Para llevar adelante este proyecto, la hipótesis que orienta nuestra investigación postula que las políticas públicas argentinas sobre derechos sexuales y reproductivos mantienen un sesgo capacitista y cis heteronormativo debido a que se encuentra invisibilizada la situación de las personas con discapacidad con identidades sexogenéricas no normativas. Bueno, y para concluir le cedo la palabra a mi compañera, quien va a avanzar un poco las conclusiones parciales que tenemos hasta el momento. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Silvina. Bueno, voy a tratar de ser breve por cuestiones de tiempo y voy a compartir algunas de las conclusiones parciales a las que hemos llegado hasta ahora en este eje temático. En primer lugar, y en relación a nivel internacional, con la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
lo que se puede observar es que existe un mayor reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos. En este sentido, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene entre sus funciones, por ejemplo, velar por el cumplimiento de los términos de la Convención, ha desarrollado diferentes estándares a nivel internacional, en los cuales se observa un pleno reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos sexuados, con diferentes modos de vivir su sexualidad, con una posición activa en la toma de decisiones respecto de sí mismos, y con plena capacidad para decidir sobre su propia vida. En ese sentido, Perdón. Bueno, continúo sí, con la cámara apagada. Estoy teniendo problemas de audio, así que cualquier cosa que no se escuche, me avisan. Para continuar, lo que pudimos observar hasta el momento es que las personas con discapacidad y el colectivo LGBTIQ+, encuentran en la realidad similares barreras en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, y esto se debe a los prejuicios e ideas erróneas que existen respecto de las sexualidades de estos grupos poblacionales. Por ejemplo, estos derechos se abordan desde la discriminación, la medicalización e incluso de la negación. Y también respecto de este colectivo y de las personas con discapacidad, se observa que ninguno de estos grupos ha adoptado la interseccionalidad dentro de sus demandas por el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, el principio de transversalidad de la discapacidad no es aplicado en aquellas políticas públicas que reconocen los derechos del colectivo LGBTIQ+. En este sentido, también pudimos observar que las políticas públicas que tratan la salud sexual y la procreación responsable y los derechos del paciente no abordan esta especificidad de las personas con discapacidad con sexualidades e identidades genéricas no normativas. Por ejemplo, en estas políticas públicas directamente ni siquiera se visibilizan los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Porque lo que podemos observar es que se parte, como bien comentaba mi compañera Silvina, que hay muchas falacias, se parte, por ejemplo, de la presunción errada de la no sexualidad de las personas con discapacidad. Así también como otras presunciones erradas, como la incapacidad de decidir sobre sus propios cuerpos, sobre su salud, sobre su vida sexual. Y por otro lado, y más yendo a lo teórico, del relevamiento bibliográfico realizado hasta el momento, podemos observar también que hay un muy poco y muy escaso desarrollo teórico en relación, por un lado, con la accesibilidad y los apoyos necesarios para el ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales de las personas con discapacidad en relación con sexualidades e identidades no normativas. Gracias por el espacio y ahora le cedo de nuevo la palabra a Luciano. Perfecto. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias también, Silvina. ¿Sí? Bueno, hemos llegado entonces al final. Antes de terminar, por supuesto, la jornada de hoy, si alguien de los presentes tiene alguna pregunta para alguna de las expositoras de los tres paneles principales, puede activar su micrófono y preguntar lo que deseen. Bueno, parecería ser entonces que no hay preguntas, ¿sí?, para ninguna de las expositoras. Bueno, quiero creer entonces que quedó todo más que claro y justamente no se necesita ningún tipo de preguntas. Bueno, agradeciendo nuevamente a las expositoras, ¿sí?, a las 5, si mal no recuerdo, que pasaron por estos tres paneles, agradecerles. Y bueno, y ahora sí, para concluir, pasarle la palabra a Alicia Curiel, que es la directora, por supuesto, de este proyecto de investigación. Adelante, Alicia.
Gracias, Luciano. Gracias a quienes nos dieron parte de su tiempo para poder estar presente el día de hoy. Sabemos que todos andamos a 100.000, que tenemos un montón de compromisos y este es un espacio ya del hogar. Y tenemos la curiosidad de aprender. Nuestra idea en el proyecto es que nos abramos como universidad a la comunidad en general. Nos abramos como una universidad a través de este proyecto a otras provincias y localidades del Estado argentino, que es un Estado federal. Y por ello doy las gracias a todos y todas quienes están interesados en el tema y se unieron. Y también esperamos que nos aporten sus experiencias y nos las hagan llegar a través de nuestro sitio de Facebook, que Luciano, si lo puedes transcribir, por favor, o Silvina, para que tengan en cuenta y hagan un seguimiento y sigan observando el proyecto. De hecho, el proyecto dura 2 años y estamos ya en la etapa del trabajo de campo. Lo estamos seleccionando para poder llegar a conclusiones parciales, porque el proyecto culmina, pero muchos y muchas seguirán investigando a este respecto. Gracias a todos y todas por su presencia. Gracias también a los investigadores del Instituto Gioja que se han conectado, que en su mayoría son expertos de otras universidades en distintas temáticas, o desde el CONICET, que cumplen sus becas académicas en el Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho. Y agradecer al instituto, a su director, en la persona del doctor Martín Testa, que nos ha permitido realizar este webinar llegando a la comunidad en general. Y gracias a nuestros investigadores e investigadoras que son verdaderos protagonistas porque tienen distintas discapacidades. Muy agradecida a todos y todas y esperamos volver a reencontrarnos. Gracias, Luciano, Martín y los demás investigadores también. Que tengan Bien, buenas Alicia. noches. Muchas gracias. Ahí en el chat pasé el acceso al Facebook, ¿sí? del proyecto, en donde pueden encontrar información al respecto, y cualquier otra sugerencia que tengan, consulta, duda, pueden expresarla también por el mismo medio por el cual se inscribieron, ¿sí? por el mail en el cual se inscribieron. Pueden realizar también las preguntas por ese lugar, ¿sí? Desde ya que fue unas 2 horas, ya estamos llegando al final, muy interesantes, desde la presentación del doctor Seda hasta los 3 paneles. Agradecerles nuevamente. Me sumo al agradecimiento de Alicia del Instituto Gioja, que está hasta esta hora trabajando a la par de los proyectos de investigación, así que muchas gracias, Martín, y bueno, y a todos los que conforman exactamente. Así que extiendo ese agradecimiento también a las intérpretes que nos acompañaron, y bueno, y a cada uno de los que asistieron en calidad de público, tanto acá como en el canal Gioja de YouTube. Así que bueno, muchas gracias y que tengan buenas noches. Gracias.